Muy bienvenido, un feliz miércoles a cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar aquí con ustedes para dar continuidad a este curso, a este seminario bíblico que nosotros estamos teniendo. Escrito está. Mi nombre es Leonardo Pereira y este es tu canal Mensaje de Esperanza. Hoy nosotros vamos a continuar con nuestro seminario y el tema que vamos a tratar es un tema muy importante. La semana pasada nosotros estudiamos sobre la segunda venida de Cristo y hoy nosotros vamos a estudiar sobre las señales que van a haber antes de la segunda venida de Cristo. Pero antes de empezar el tema quiero hacer algunos pedidos. Si es la primera vez que tú estás en este canal, entonces no pierda más tiempo. Suscríbete a este canal, active las notificaciones para que tú no te pierdas de nada, de los demás temas que vamos a estar subiendo en este canal. Y si tú ya estás inscrito, te hago un pedido. Comparta con las demás personas, vamos a hacer una cadena, un circuito de beneficencia para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios, para que esta clase, que este curso pueda romper barreras, romper fronteras y otras personas puedan ser beneficiadas a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Antes de empezar, siempre hacemos esto, una pequeña palabra de oración para pedir la bendición de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Entonces, en este momento quiero invitar a ti, mi hermano y mi hermana, a que cerremos nuestros ojos para hablar con nuestro Dios. Vamos a orar. Amado y santo Dios que en los más altos cielos habita, te agradecemos, Señor, por un día más de vida, por el privilegio que tenemos de estudiar tu santa palabra. En este momento, Señor, pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones por intermedio de tu palabra. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya les mencioné, hoy nosotros vamos a estudiar sobre las señales de la segunda venida de Cristo. La pregunta ahora es, ¿cuáles serán estas señales? ¿Será que nosotros ya estamos viendo? ¿Será que ya se están cumpliendo algunas de las señales que Jesús dijo que iban a suceder antes de su segunda venida? Si esta es tu pregunta, entonces no pierdas la clase que vamos a empezar ahora, porque ahora vamos a contestar todas estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que preguntaron los discípulos a Jesús? Entonces eso nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 3 al versículo 4 y nos dice así. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire, aquí nosotros podemos ver que esto de la preocupación de qué va a suceder con el mundo, si el mundo se va a terminar o no, cuándo será el fin del mundo, no es algo de nuestra generación, no es algo que nos preocupaba solamente a nosotros, sino que los discípulos aquí también estaban preocupados y preguntaron, Señor, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Qué señales habrá de ella y del fin del mundo? Entonces, o sea, era algo que les llamaba la atención a los discípulos, era algo que preocupaba a los discípulos. ¿Qué eventos iban a suceder? Y el primer punto aquí, Jesús ya empieza a mencionar en el versículo 4, Jesús ya empieza poco a poco a mencionar, a decir cuáles serían las señales que iban a suceder antes de su segunda venida. Y la primera señal aquí es que iban a haber muchos engaños. Jesús dijo, mirad, cuidado, que nadie os engañe. Es decir, que en los últimos días, una de las características que iban a suceder antes de la segunda venida de Cristo serían muchos engaños. Se podría confiar poco en las personas, que no se puede fiar de la palabra de las personas. Porque Cristo aquí viene diciendo, van a haber muchos engañadores. Y eso nosotros vemos que pasa diariamente. Debemos estar muy atentos, debemos ponernos listos para no ser engañados por la gente. Pero lo más preocupante
es que estos engaños no iban a suceder solamente en las cosas seculares, en los negocios cotidianos de la vida, sino que Cristo aquí nos va a mencionar que esto también iba a suceder en el ámbito espiritual. Porque mira el versículo 5 y el versículo 6, lo que el Señor Jesucristo empieza, lo que Él dice, que Él continúa hablando en cuanto a los engaños que iban a suceder en los últimos días. Mateo capítulo 24, versículos 5 y 6, Él nos dice así: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vamos a detenernos aquí. Entonces aquí Jesús nos está hablando del ámbito espiritual, que en los últimos días iban a haber muchos engañadores abusando de la fe de las personas. Muchos dirán y van a decir que vienen en el nombre de Cristo. Y el decir que vienen en el nombre de Cristo aquí es mensajeros, predicadores, que dicen que yo soy un enviado de Cristo, soy un emisario del cielo para predicar, para darte buenas nuevas. Es decir, que en los últimos días no se iba a poder fiar de todos los predicadores que hay por el mundo afuera. Y en la misma Biblia, el profeta Jeremías nos habla, maldito es el hombre que confía en el hombre para su salvación. Entonces, o sea, lamentablemente hay muchas personas en el ámbito espiritual que están engañando a los demás, diciendo que son enviados del cielo, que son emisarios de Cristo, mensajeros celestiales, predicadores, que dicen que tienen la palabra de Dios, pero lo que hace es distorsionar, es tergiversar la palabra de Dios para engañar a muchos. Esa es una de las señales y podemos ver claramente que esta señal se está cumpliendo en nuestros días. Pero hay otra señal que el Señor Jesucristo nos menciona en el versículo 6, del versículo 6 en adelante. Aquí el Señor Jesucristo ahora le cambia el panorama y empieza a hablar de otras señales que van a suceder. Mateo capítulo 24, versículo 6 y el versículo 7 nos dice de la siguiente manera: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Mire qué sorprendente esto acá. Pregunto, ¿está pasando esto en nuestros días? Estas señales que el Señor Jesucristo está mencionando aquí, que iban a suceder antes de su venida, ¿podemos ver, eso está aconteciendo, sí o no? Por supuesto que sí. Podemos ver el este europeo, la guerra entre Rusia y Ucrania, en que el país de Rusia está atacando a Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, nosotros estamos en el continente, bueno, me imagino que todos no estamos en el continente americano, sea Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. Estamos aquí en este continente. Pregunto, nosotros no estamos en guerra. Nosotros no tenemos nada que ver con la guerra que está pasando en este país. Pero la pregunta es, ¿hemos sido afectados por esta guerra, sí o no? Por supuesto que sí. Lo primero que sucede en una guerra es crisis económica, y con la crisis económica es que viene hambre. Y nosotros estamos viendo que la primera consecuencia de la guerra, que es el hambre, está pasando. No solamente en nuestro continente, que todas las cosas, el precio de todas las comidas ha subido muchísimo, sino en los otros países también. Entonces, o sea, nosotros estamos viendo que esta señal se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras. ¿Qué rumores de guerras estamos escuchando? Podemos ver China y Taiwán, que China está sobrevolando el espacio aéreo de Taiwán y muchos allá en Asia están preocupados porque puede estallar una guerra allá. En el Medio Oriente podemos ver allá a cada rato, a cada momento nosotros escuchamos de ataques terroristas y todas estas cosas. Es algo preocupante y alarmante. Sin embargo, en nuestro continente, en muchos países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, podemos encontrar una guerra civil. La policía contra el narcotráfico. En todas partes nosotros estamos viendo guerras por doquiera. Todo lo que el Señor Jesucristo habló, señales que van a suceder antes de su segunda venida,
todo lo que él mencionó hasta este momento, estamos viendo que se está cumpliendo. Pero aquí también habla de terremotos. Los científicos están preocupados porque estamos viendo muchos abalos sísmicos en todas partes, lugares que la tierra nunca había temblado, está empezando a temblar, que las placas tectónicas se están moviendo. Y parece, muchos están diciendo que las placas tectónicas están moviéndose de una manera que puede unirse y haber un terremoto global. Es algo que los científicos ya están preocupados, ya están alarmados en cuanto a esto. Recientemente miré una materia en que científicos están diciendo que el estado de California, tarde o temprano, estará bajo agua cuando la falla de San Andrés se mueva. Pero la falla de San Andrés es algo muy grande, no es solo California, sino partes de México, algunos países de Sudamérica sufrirían también. Entonces estamos viendo nosotros aquí que estas señales están sucediendo, pero el evangelista de San Lucas, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, él dijo que en los últimos días, antes de la segunda venida de Cristo, habrían hambres, terremotos y pandemias. ¡Wow! Pandemias. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo en el año de 2020? ¿Cómo fue que empezamos el año de 2020? Con un virus nuevo, un virus que estaba atacando a todo el mundo y todos los gobiernos, todos los países empezaron a hacer ¿qué? Un lockdown para poder controlar esta pandemia, los contagios, el coronavirus. Y la Biblia nos dice que en los últimos días van a haber pandemias. Y hasta el día de hoy, el mundo todavía sigue alarmado, sigue preocupado con este tema de este virus que ha asolado y ha golpeado a muchas familias y muchas personas perdieron sus vidas debido a este virus. Entonces, es decir, estas señales que nuestro Señor Jesucristo mencionó se están cumpliendo. Son señales que van a suceder y tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora la pregunta que yo quiero hacer aquí es, ¿esto es el fin? ¿Será que lo que está sucediendo es para mostrarnos se acabó el mundo? ¿Será que es esto? Mira lo que el Señor Jesucristo menciona en el versículo 8. Mateo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Pues todas estas cosas son principios de dolores. En unos versículos atrás, el Señor Jesucristo dijo que no os turbéis, porque es necesario que todo esto pase, que esto no es el fin. Y aquí el Señor está diciendo, esos son principios de dolores. O sea, es decir, que las cosas se van intensificando con el pasar de los años. Y podemos ver, y esto es muy cierto, a 30 años atrás, a 40 años atrás, nosotros no escuchábamos de muchas cosas que estamos escuchando que está pasando hoy en día. Y quizás dentro de 5, 6, 10 años más adelante, vamos a escuchar de cosas peores todavía. Es decir, la tendencia del mundo no es ir mejorando y mejorando, no. La tendencia del mundo no es esta. La tendencia del mundo es ir en un caos. Y yo no soy alarmista, no quiero ser alarmista, sensacionalista, ni nada de esto. Pero la palabra de Dios nos está hablando que antes de que Cristo venga, este mundo estaría en un perfecto caos. Es una palabra ambigua, o sea, no se puede juntar esas dos palabras, perfecto y caos al mismo tiempo. Pero para que entendamos, estaría un completo caos antes de que Cristo venga por segunda vez. Pero hay otros puntos que van a suceder y esto ahora vuelve Cristo de nuevo en el ámbito espiritual. ¿Qué cosas iban a pasar en el ámbito espiritual también? Mateo capítulo 24, versículo 9 y nos dice de la siguiente manera. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora aquí nosotros entramos en un tema interesante,
Porque Cristo ahora nos está mencionando la condición, lo que pasará en el ámbito espiritual. Y viene diciendo que habrá una persecución a los cristianos. Y voy a mencionar algo muy serio. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo que está pasando en Nicaragua? Muchos padres y monjas están siendo perseguidos, están siendo prohibidos de profesar su fe. Pero Cristo Jesús va diciendo que esto será más fuerte todavía, esta persecución. Será algo más intenso todavía. Y Él menciona que muchos seremos aborrecidos por las naciones. Vamos a ser despreciados. Está dando a entender como que el cristianismo aquí será algo prohibido. Y seremos entregados a tribulación y muchos seremos mártires. Mártires es decir, que muchos van a morir. Entonces, esto es una de las señales que van a suceder. Todavía esta señal no se está cumpliendo literalmente. Parcialmente se está empezando a cumplir. Pero viene diciendo que muchos serán perseguidos por causa de ser un cristiano. Pero aparte de esto, viene diciendo que muchos negarán la fe. Cuando empiece la persecución, cuando empiece el tiempo de crisis, cuando empiecen las dificultades, entonces muchos dicen, esto es ser cristiano, pues prefiero abandonar mi fe. Por no tener bases, por no estar firmemente, estar afianzado en la doctrina, en la palabra de Dios. Otro punto muy importante, Cristo una vez más vuelve a enfatizar, se levantarán muchos falsos profetas, hombres que van a aprovechar y abusar de la fe ajena para sacar provechos, para sacar beneficios propios de la fe de los demás. Y esto nosotros estamos viendo que también se está cumpliendo. Hay muchos falsos profetas que lo que hacen es engañar a la gente, mantener a la gente engañada para sacar provecho de la fe ajena, para sacar beneficios propios de las personas. Esto es algo preocupante y esto sí puedo decir sin lugar a dudas, sin temor, que lamentablemente esta señal se está empezando a cumplir también. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿podemos poner una fecha o podemos decir exactamente cuándo es que Cristo va a venir? ¿Será que la Biblia nos autoriza? ¿Será que la Biblia nos permite decir en tal fecha, en tal día, en tal hora, Cristo va a venir? Mira lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 36, y nos dice así. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Otro punto muy importante es que el día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie sabe. Ni los ángeles, ni el mismo Hijo, ni Jesús. El único que sabe es el Padre. Entonces andar por el mundo poniendo fechas para la segunda venida de Cristo, ese es un falso profeta. Y yo he visto que hay muchos que están poniendo para 2027, otros para 2031. La Biblia no nos autoriza poner fechas para la segunda venida de Cristo. Haciendo esto, la Biblia me llama falso profeta. Solamente el Padre sabe el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Bueno, si nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo, entonces estamos en tinieblas en cuanto a este tema. Vamos a ver lo que la Biblia nos habla entonces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4, y nos dice así. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escapará.
Pero vosotros no estáis en tinieblas, hermanos, como para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mira que el apóstol Pablo va diciendo que nosotros no estamos en tinieblas. Que sí, las señales. Él usa un ejemplo como la mujer que está para dar la luz. Y la mujer, cuando está para dar la luz, ¿cuáles son las señales que sucede a ella para que ella esté lista y que ella tenga en mente que su hijo está por nacer? Las contracciones. De igual manera, Cristo Jesús, Él dejó señales, y estas señales son como contracciones que se van intensificando a lo largo de los años, mientras más se va acercando la segunda venida de Cristo, se van intensificando y van a ser una más cerca de la otra. Y esto es una señal, es un ejemplo que nos está dando de que Cristo Jesús está a las puertas. Entonces no estamos en tinieblas porque el mundo nos está dando señales de que algo grandioso va a suceder. Y esto algo grandioso que va a suceder es la segunda venida de Cristo. La pregunta ahora es, ¿cómo estará la humanidad cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cómo va a estar? ¿Cuál será la condición del mundo cuando Cristo venga por segunda vez? Y la condición del mundo nosotros encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, y nos dice de la siguiente manera. También debéis saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrán hombres amadores de sí mismo y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto moral, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, impíos, envanecidos y amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Mire que parece que el apóstol Pablo está hablando del mundo en nuestros días. Parece que el apóstol Pablo está hablando mirando al siglo XXI, al año de 2022, está mirando la condición del mundo y está hablando, así son ustedes. Porque este texto acá nos está hablando claramente, abiertamente, de cómo estará el mundo antes de que Cristo venga. Y estamos viendo que así está la humanidad, que estas cosas es lo que está haciendo el ser humano. Pero lo más sorprendente de todos, mis queridos hermanos, que a mí me sorprende, es que cuando nosotros miramos esto, parece que el apóstol Pablo solo está hablando de los que están afuera, de los mundanos, pero no. Porque el apóstol Pablo dice acá, ¿tendrán apariencia de qué? Apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Es decir, entonces, que son personas que profesan el nombre de Cristo, que profesan ser cristianos, que tienen una apariencia de piedad, es decir, tienen una vida doble. Dentro de la iglesia es una clase de persona, pero su vida afuera es otra vida totalmente distinta. Y lamentablemente nosotros estamos viendo que hoy se está presentando y muchas veces se está enseñando un cristianismo espurio. No un cristianismo genuino, un cristianismo de la abnegación, del sacrificio, del estudio de la palabra, de la oración. Es un cristianismo de fiesta, un cristianismo moderno. Acepta a Jesús y se acabaron tus problemas. Acepta a Jesús y estarás salvo, y con tus pecados no necesitas transformar tu vida, no necesitas tener un cambio. No. Lamentablemente, tienen apariencia de piedad, dicen que son cristianos, pero negan su eficacia. Cuando Cristo mismo dijo, todo el que quiera ir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Entonces, o sea, tienen apariencia, pero negan la eficacia del cristianismo, que es amor al yo, amor al mundo. Que es la muerte al yo, la muerte al mundo, la muerte a los placeres, negarse a sí mismo. Lamentablemente, hay muchos cristianos que no quieren vivir esto, no quieren tener esta experiencia genuina con Cristo.
tiene apariencia de piedad. Es muy triste, pero las señales no solo sucederían en el mundo, en la naturaleza, en el gobierno, en la política, en la economía, no. Las principales señales antes de la segunda venida de Cristo sucederían dentro de la iglesia. Aquellos que deberían estar listos o preparándose para encontrarse con Cristo Jesús, lamentablemente, no lo están haciendo. Y es por esto que Cristo Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la humanidad? ¿Estarán listos para encontrarse? Lamentablemente, hay muchos que así como fue con la primera venida de Cristo, que había muchas profecías que señalaban dónde iban a nacer, cuándo iban a nacer y cómo estaría el mundo antes de Cristo nacer. Había muchas señales, muchas profecías. Y las personas no se percataron. Las personas no estudiaron las profecías para guardarse, para encontrarse con Cristo cuando Él vino por primera vez, nuestro Salvador. Pero lamentablemente, la misma cosa está pasando en los últimos días. Hay muchas señales, hay muchas profecías que nos hablan cómo será la segunda venida de Cristo, cómo estará el mundo, y las señales nos están mostrando que Cristo está a las puertas, pero lamentablemente por falta del estudio de la palabra de Dios, por falta de consagración, por falta de santificación, la iglesia no está lista, la iglesia no se está preparando y están confundiendo la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo, Él vino para salvar a los pecadores. Pero la segunda venida de Cristo, ahora Cristo viene para destruir a pecado y pecadores. No confundamos estos dos eventos, son dos eventos muy distintos. Una obra, cuando Cristo viene por primera vez, Él tenía una obra que realizar, que hacer. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, es otra obra muy opuesta, muy distinta a su primera obra. Por eso debemos estar atentos a las señales que nos está mostrando que Cristo está a las puertas y prepararnos para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Quiero finalizar con un texto y el consejo que el Señor deja a su iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 13, y nos dice así: porque el que persevera hasta el fin será salvo. El camino del cristiano no es un camino fácil. No es un mar de rosas, de flores, no. Es un camino duro. Es un camino angosto. Es un camino de abnegación. Pero la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ¿qué pasará con él? Este será salvo. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, hay que prepararse. Hay que prepararse porque las señales nos están mostrando que Cristo está a las puertas. Este mundo ya no tiene una segunda alternativa. Este mundo no hay otra solución. No hay otra solución para este mundo. No hay otra solución para el pecado, para el fin del pecado, que no sea la segunda venida de Cristo. Pero para esto tú y yo debemos perseverar. Debemos mantenernos firmes para cuando Cristo venga poder estar de brazos abiertos para recibirlo. Será un evento glorioso, será un evento magnífico, pero será un evento alegre y feliz para aquellos que se prepararon. Yo les quiero dar una noticia en esta mañana, una buena y una mala noticia. Voy a empezar con la buena porque soy positivo. La buena noticia es que Cristo está a las puertas. Y la mala noticia es que Cristo está a las puertas. Y tú puedes estar preguntando, ¿cómo es esto? Buena y mala a la vez. Puede ser buena y mala según cómo está tu vida con Cristo. Dependiendo de cómo está tu vida con Él, será una noticia buena. Será una excelente, una extraordinaria noticia. Pero si tu vida no está de acuerdo a la palabra de Dios, será una mala noticia. Porque cuando Cristo venga, Él vendrá para dar la paga final, tanto a los santos, a los justos, cuanto a los impíos. La pregunta es, ¿qué paga el Señor dará a ti y a mí? Cada quien conteste para sí. Y en esta hora te quiero invitar a que hagamos una oración pidiendo poder de lo alto, poder del cielo, para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Vamos a orar.
Querido eterno Dios, agradecidos estamos con usted, Señor, por el privilegio que hemos tenido en este día de estudiar tu palabra, de mirar las señales que están sucediendo en el mundo, y estas señales solo nos dicen una cosa: que Cristo Jesús está a las puertas, que Cristo Jesús ya viene muy pronto para buscar a su iglesia, para buscar a su pueblo, para buscar a aquellos que se prepararon para encontrarse con Él. Señor, ayúdanos a que nos preparemos día con día, que nuestra vida sea una vida de preparación diaria para encontrarse con Cristo Jesús. En esta hora, Señor, quiero pedir por todos aquellos que se quedaron hasta el final de este video, que tu gracia, que tu paz pueda ser sobre ellos. Yo no sé cómo está su vida, pero quizás hay alguien que me está asistiendo ahora, Señor, y está pasando por problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas en su matrimonio, problemas de salud, problemas económicos. Quiero pedir que en esta hora, Señor, tú puedas entrar con providencia en su vida para que esta persona, para que tú puedas solucionar los problemas de ella, que esta persona pueda confiar en ti, Señor, que tú eres el único que nos puede dar la victoria sobre las luchas y sobre los problemas que tengamos. Señor, gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mi querido hermano, mi querida hermana, terminamos nuestra segunda clase. Y te espero para la próxima semana con otro tema muy importante, un tema de crecimiento espiritual. Y si tú no estás inscrito en este canal, una vez más te vuelvo a pedir que tú te suscribas a este canal, active las notificaciones para que tú no pierdas la siguiente clase. Y si tú estás inscrito, por favor, comparta con más personas para que las personas puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Y así entonces tú estarás siendo un mensajero de esperanza. Y una vez más quiero terminar con el pensamiento de la semana pasada. Escrito está: ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este es mi deseo y mi oración, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.